Les doy la bienvenida a esta clase de física y hoy vamos a aprender vectores. Específicamente vamos a disfrutar los vectores, la ponderación de vectores, la suma de vectores, la resta de vectores y el módulo de un vector. Los vectores son una herramienta matemática de mucha utilidad en la física. Al trabajar con ellos, vamos a poder realizar distintas operaciones, cuyas reglas se explican a continuación. Y para ello, vamos a comenzar con la ponderación de vectores. Ponderar un vector es multiplicarlo por un número real. Si este número es negativo, el vector queda con un sentido opuesto al inicial. Imaginemos entonces que tenemos este vector A y este vector A mide 10 centímetros. ¿Qué pasa si el profesor me pide multiplicar o ponderar por 3 ese vector? Fácil, basta con que yo multiplique por 3 el módulo del vector. Si el vector medía 10 centímetros, entonces voy a decir que ahora mide 3 por 10 es igual a 30. Y voy a obtener un nuevo vector donde va a medir 30 centímetros, considerando que el inicial medía solo 10. Por lo tanto, B es el nuevo vector, Q es el ponderado, o sea, es el número 3 que me había pedido el profesor, y A es el vector original. Ahora, si eventualmente yo ya no digo que Q vale 3, sino que vale menos 3, eso quiere decir que el vector final voy a tener que cambiarle el sentido de la flecha. O sea que el signo menos le cambia el sentido a la flecha, nada más que eso. Luego tenemos la suma de vectores. Para sumar dos o más vectores, se copian uno a continuación del otro. El vector suma resulta de unir el origen del primer vector con el extremo del segundo. Este método también puede usarse para sumar varios vectores. Se coloca uno a continuación del otro y se une el origen del primero con el extremo del último. Por ejemplo, imaginemos que el profesor nos entrega el vector A en color rojo y luego el vector B que va hacia arriba en color rojo también. Y me dice, Gabriel, por favor suma los vectores A más B. ¿Qué es lo que hago? Copio el vector A desde el punto de origen hasta el punto final que le voy a llamar A mayúscula. Y donde termina voy a copiar el vector B. Una vez que copié el vector A y el vector B uniéndolo en la parte final del vector A, lo que voy a hacer es lanzar otro vector desde el punto origen hasta donde terminé de copiar el último de los vectores. Y a este nuevo vector, que lo coloqué en color azul, le voy a llamar vector A más B. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es copiar y los nuevos vectores se van a ir copiando en el extremo final del vector anterior. Luego tenemos la resta de vectores. Restar consiste en sumar el inverso aditivo. El inverso de un vector consiste en el mismo vector con sentido opuesto. Para restar dos vectores se colocan de modo que tengan un origen común. El vector resta en la diagonal que une el extremo de los vectores. Entonces imaginemos que tenemos el vector A y voy a dibujar acá el vector A que va de izquierda a derecha. Ese es el punto final de A. Pero también tengo el vector B. Fíjense que en este caso, en el primer ejemplo, en la parte superior, el profesor me dice que por favor reste vector B menos vector A. Entonces, el vector B lo dibujo tal cual porque está positivo acá. Aquí hay un signo más que no es necesario colocar. Entonces el vector B lo copio tal cual me lo da el profesor. Pero el vector A positivo probablemente iba de derecha a izquierda. Pero como ahora el profesor me lo colocó negativo, voy a tener que cambiar el sentido de él. O sea que en vez que vaya de derecha a izquierda, voy a tener que hacer que vaya de izquierda a derecha. Luego, los términos, los extremos de ambos vectores, los voy a unir con una línea roja. Por lo tanto, decimos que este nuevo vector en color rojo es el vector B menos A. Lo mismo sucede en el ejemplo de abajo.
donde ahora tenemos a menos b. Por lo tanto, el b es el negativo en este caso. Como el b es el negativo, si se fijan, el vector resultante cambia de sentido. O sea, ya no va de abajo hacia el sector superior izquierdo, sino que su sentido es diagonal, de arriba hacia el sector inferior derecho. Si se fijan, la puntita de flecha está en un sentido y ahora está en sentido completamente opuesto porque cambié los símbolos o los signos en este caso. También tenemos el módulo de un vector y cuando veo el módulo de un vector algo me hace recordar al teorema de Pitágoras. Recordemos que Pitágoras fue un matemático griego del siglo V a.C. y él indicó que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de vectores, nos damos cuenta que en un sistema de referencia cartesiano, cualquier vector A se puede descomponer en dos vectores perpendiculares, o sea, un A sub X y un A sub Y, cuya suma equivale al vector original. Usando el teorema de Pitágoras, se puede calcular el módulo del vector. Entonces, dicho de otra manera, si yo tengo un vector A sub X, más me piden sumarle un vector A sub Y, y justamente entre ellos se forma un ángulo de 90 grados, yo sé que el vector resultante, o sea, A sub X más A sub Y, va a corresponder al vector A. Ahora, yo necesito calcular la longitud de ese vector A. Por lo tanto, para hacerlo, debo calcular el teorema de Pitágoras, donde el vector A al cuadrado es igual a sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Obviamente, para calcular el vector A, necesito aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, obteniendo que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado, o sea, A sub X al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado, o sea, A sub Y al cuadrado. Entonces, si yo tengo esos valores, ya puedo calcular el vector A. Imagínense que eso llevado a la práctica. Imaginemos que yo tengo justamente una pared acá y debo colocarle un palo a esa pared para que ésta no se caiga. Y la pregunta es, pucha, ¿cuánto debería medir este palo? La respuesta sería fácil, porque yo tendría que posicionarme acá a una distancia a sub X de la pared. Por ejemplo, imaginemos que esto es 3 metros y la pared mide 4 metros de altura. Entonces yo digo, ¿cuánto debería medir el palo? Por lo tanto, lo que hago es calcular la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 9 más 16. Y la raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a la raíz cuadrada de 25. Pero la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Eso quiere decir que la hipotenusa, o vector A en este caso, es igual a 5 metros. O sea, tendría que conseguirme un palo de 5 metros para colocar en esa posición y así la pared no se cayese hacia mí. Aparte del módulo de un vector, o para entender de mejor manera, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense que hay justamente una esquina y hay dos ciclistas. Dos bicicletas llevan en un instante las siguientes velocidades. Entonces tenemos una velocidad v sub 1 que es igual a 6 metros partido por segundo hacia el norte. Luego tenemos una velocidad v sub 2 que es igual a 4 metros partido por segundo hacia el oeste. Y vamos a tener que determinar gráficamente lo siguiente. A. B sub 1 partido en 2. O sea, claramente, ahí tengo que colocar 6 metros partido por segundo dividido en 2, lo que me va a dar 3 metros partido por segundo. Obviamente estos ejercicios los tienen que hacer ustedes. Solamente estoy dando algunas ideas superficiales. Segundo, tenemos menos 3 b sub 2. O sea,
B sub 2 vale 4 metros partido por segundo. Tendría que multiplicar menos 3 por 4 metros partido por segundo. La solución en la letra B va a ser negativa. Si dice que es negativa, quiere decir que va en sentido opuesto. La tercera, simplemente vamos a sumar B sub 1 más B sub 2, o sea, 6 metros partido por segundo más 4 metros partido por segundo. La cuarta, o sea, D, va a ser menos 2B sub 1 más 2B sub 2, o sea, menos 2 por 6 metros partido por segundo más 2 por 4 metros partido por segundo. Y finalmente, nos piden calcular el módulo de B sub 1 más el módulo de B sub 2. Recordemos que el módulo toma el valor positivo del número. O sea, esto sería 6 metros partido por segundo más 4 metros partido por segundo. Les invito a hacer este ejercicio y posteriormente lo vamos a analizar entre todos. Muchas gracias.